te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Bueno, buenas noches a todos. Otra vez una bendición poder estar compartiendo con ustedes este tiempo extraordinario, esto que hemos llamado altar familiar o altar en casa, en esta plataforma que realmente Dios nos ha dado el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Hoy tenemos invitados y hemos denominado un poco, queremos que conozcan un poco algo
algo que tiene que ver con el testimonio, ¿no? Testimonios de vida y compartir, bueno, un poco las historias. Detrás de una persona siempre hay una historia y detrás de una persona siempre hay un milagro también, algo que Dios ha hecho y que Dios sigue haciendo. Creo firmemente que el milagro más extraordinario que podemos experimentar es la transformación de una persona. Así que bueno, estoy acá con Lorena Zabaleta. ¿Cómo estás, Lore? Dios te bendiga. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Vida Abundante. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. No trabajando, en esta cuarentena, disfrutando, más que nada. Disfrutando en casa, disfrutando de muchos momentos que no puedo disfrutar cuando trabajo. Trabajás en el área de comercio y entonces eso por ahí, que bueno, acá en San Juan, no en otras provincias, por ejemplo en Capital, es corrido. Acá hacer horario cortado, llegás re tarde todos los días. Sí, prácticamente en la noche. Voy a mi casa, almuerzo, en la mañana salgo, almuerzo y me voy de nuevo. Y en la noche venimos re tarde, a veces 10 de la noche, según a veces también los colectivos, ¿no? Pero sí, es un poco cansador. Es el trabajo que uno tiene, pero cansa un poquito. Cansa un poco, sí. Y sí, no está mal este descanso que estamos teniendo. Demasiado, ya está extenso. Pero, sí, ¿no? Pero bueno, estamos disfrutando en casa. Qué bueno. Bueno, la familia Vázquez o el matrimonio Vázquez Herrera, también, bueno, también han participado en otras oportunidades de este altar familiar y bueno, de varias células. El domingo estuviste compartiendo la palabra para la ofrenda. Bueno, contanos o cuéntenos cómo están, bueno, y saluden también a la hermosa gente que nos está viendo. Bueno, buenas noches a todas, buenas noches a Vida Abundante, sí, en nuestra familia, en nuestra casa, sí. Todos bien, sí, muy bien, gracias a Dios, disfrutando, estando en familia. El tiempo que podemos estar juntos, bueno, porque él ya está trabajando, así que, pero el tiempo que hemos podido en esta cuarentena estar en familia lo hemos disfrutado mucho y con nuestros hijos y bien, gracias a Dios, agradecidos del Señor siempre. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches, pastor, buenas noches, Lorena, buenas noches, Vida Abundante. Bien, gracias por la invitación, un privilegio volver a estar en este altar en casa. Bendigo a cada uno de los que nos están viendo. Y bien, por lo menos gracias a Dios estoy trabajando, saliendo de esta cuarentena que ya se está pasando. Yo sé que Dios lo va a hacer terminar rápido para que nos podamos volver a juntar en nuestra casa. Así Vida es. Abundante que nos está esperando. Así es. Bueno, la semana pasada estuve en una convocatoria que hizo el gobierno para armar el protocolo provincial para la apertura de las iglesias, así que está cercana la cosa y obviamente por ahí se va a ir retomando de a poco. Con la gente que tenemos en iglesia, no sé cuántas reuniones iremos a hacer los domingos, pero bueno, vamos a tener que alinearnos para poder reunir a toda la gente y si no, hacer reuniones paralelas al Zoom más la iglesia, vemos cómo nos organizamos ahí, así que tremendo momento. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de los testimonios de vida y lo que Dios hace. Dice el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un texto muy conocido, un texto que habla y encapsula un montón de verdades extraordinarias. Cuando uno tiene a Cristo y está en Cristo, nueva criatura es, eso habla de la regeneración. Esto vendría a ser el punto bisagra de una persona, del antes y el después. Y bueno, queremos conocer un poco la historia, tu historia, cómo llegaste a la iglesia, cómo fue tu vida antes de conocer al Señor. Lorena, contanos, están las Lorenas acá. Contanos un poco, ¿hace cuánto vas a la iglesia? Bueno, a la iglesia hace 3 años. 3 años. 3 años ya. Me costó bastante llegar. Primero fue mi hermana con sus hijas. Y siempre me invitaban y no, yo no quería saber nada. Iba cuando únicamente hacían una presentación de los niños o cuando había un bautismo, pero iba para ver, a ver qué pasaba. Ibas un poco como para cumplir también. Sí, claro, para quedar bien con ellas y nada más. Pero no era porque realmente yo tenía ganas de ir. O no sé, o como que no
No sentías no sentía la necesidad. la necesidad. Exactamente. Hasta que llegó el momento que sí. Antes de llegar, bueno, mi vida mucho no para mí, obviamente no contaba, era todo mucho trabajo. Era mucho trabajaba todo el día, así que lo único que hacía era dormir, levantarme a trabajar, volver, levantarme a dormir. Es lo único que hacía, prácticamente. O sea, que había entrado en una monotonía muy... Exacto, de los 21 años que trabajo hasta la fecha, bueno, siempre fue eso, más que nada. De los 21 en adelante era mucho trabajo. Antes, por ejemplo, cuando fui adolescente, iba a lo que era una iglesia católica, ¿sí? Y estaba en un grupo de acción católica, pero después me alejé con el trabajo. Y me alejé de Dios y me alejé de todo. Y empecé, digamos, como que otras amistades, algunas buenas, otras no. Y obviamente fueron cambiando el rumbo. Ya las cosas que antes me gustaban, o antes que, por ejemplo, irme de campamento, disfrutar mucho de la naturaleza, lo que eran cuando fui chica, ya no lo hacía. Y después, bueno, renuncié al trabajo que estaba en un supermercado que trabajaba hasta los domingos, por cansancio, por estrés. Renuncio y bueno, debido a la necesidad que había en mi casa, porque mi papá, si bien era jubilado en ese tiempo, tenía una buena jubilación, pero no era mucho lo que nos aportaba a la casa. Familia. No era casi nada, prácticamente nada. Entonces me vi la necesidad de salir a trabajar, porque ya mis hermanos estaban todos casados y necesitaba trabajar. ¿Sos la menor de la casa? Soy la menor, soy la Benjamín. Y cuando empecé a trabajar, que trabajo en el comercio, y lo único que yo hacía, bueno, trabajar, ya no salía, ya no disfrutaba de cosas. Y llegó un momento en mi vida que empecé a sentirme sola. Lo único que yo pensé que había venido a este mundo a trabajar, que yo no tenía un propósito en mi vida. Y me empecé a sentir sola, empecé a sentir tristeza, llegaba a trabajar, lloraba todo el día, en mi casa obviamente, en el trabajo igual. Y si bien había muchas cosas que para la gente, o para muchas personas, yo no calificaba para ciertas cosas. ¿Sí? Cuando el domingo usted hablaba, me llegaba a mí eso. Muchas veces la gente a nosotros nos descalifica quizás porque era muy tímida. Siempre fui muy tímida, me costaba relacionarme con la gente y bueno, me costaba hacer muchas cosas porque no me animaba. Claro. Y entonces había buscado en alguna medida el refugio en el trabajo, como hace mucha gente. Mucha gente busca el refugio en el trabajo. Conozco personas que estudian carreras, tienen un título, obtienen ese título, después obtienen otros más y otros más y otros más, y entran en un activismo prácticamente peligroso, porque necesitan tapar ese vacío, necesitan entretenerse porque no pueden soportar su soledad o no pueden lidiar con la soledad. Y entonces eso hace como consecuencia que uno entre en un estado de activismo peligroso que pone en riesgo tu salud, tu psiquis y pone en riesgo también tu vida espiritual, obviamente. Y creo que eso un poco te pasó, porque trabajar todo el tiempo, trabajar y haber pasado la gran parte de tu vida trabajando hasta que tuviste tu encuentro con Dios. O sea, ¿cómo fue? Contarnos esa parte, básicamente. ¿Cómo llegaste? O sea, si bien contaste recién que habías ido en una que otra oportunidad casi por cumplir, pero ¿cómo fue tu llegada o tu encuentro con Dios? ¿Qué fue lo que te capturó? ¿Recibiste un mensaje? Bueno, esa parte nos gustaría saber, o me gustaría saber, y creo que a todos acá también. Bueno, yo creo que, debido a que todo eso mal que yo me sentía, llegó un momento que no daba más. Entonces me levanté una mañana y dije, bueno, Señor, voy a ir donde vos parece que me estás llamando, porque fue algo así que dije. Y voy a ir a ver qué haces conmigo, porque no doy más. Era como que... Habías tocado fondo. Había tocado fondo y ya no tenía, por eso le digo, ya no tenía ganas de comer, dormía todo el día, lloraba todo el día, así estaba. Entonces, hasta que me le llamo a mi hermana y le digo, bueno, ¿a qué hora es la iglesia donde vos vas? Así fue que le dije y bueno, y desde el momento que entré, yo creo que preparé mi corazón, porque muchas veces había ido, pero no tenía
no iba dispuesta a recibir. Claro. Que muchas veces pasa eso, que uno va, pero no va dispuesta a recibir a Dios en su corazón. Sí. Y ese día me pasó eso. Ese día que llegué, recuerdo que era la canción del Espíritu Santo, que apenas llegué, lloré. Yo creo que desde que me senté hasta que me vi, fue un llanto, pero realmente desconsolador. Pero también en ese llanto considerabas que era liberador también el llanto, como que sentía que salía algo de adentro, ¿puede ser? Sí, sentía que Dios me estaba sanando de todas esas heridas que tenía, porque llegué muy, muy lastimada, muy dañada, y como que Dios como que sentí su abrazo, digamos, el abrazo que Dios bueno. muchas veces que nos da. Y eso es lo que sentí, ese abrazo liberador. Y me acuerdo que después que salí de la iglesia, creo que toda esa semana que me miraban y lloraba, porque sentía, pero con una paz. Y esa noche Ya no era el llanto del dolor, no era el llanto de la frustración, de las pérdidas, de la soledad. Este era otro tipo de llanto. era un llanto como de alegría, más que De nada, alegría. de paz, que sentí Paz. el abrazo de papá, porque Qué muchas bueno. veces eso es lo que hacía falta. No tenía el abrazo de mi papá ni de nadie. Y esa ausencia la sentías y entonces te refugiabas trabajando y haciendo eso, ¿no? Exacto. Todo, digamos, mis vacíos los llenaba con el trabajo. Y inclusive a veces nos pedían en el trabajo trabajar horas extra o quedarnos en la siesta, y la primera que se postulaba era yo. Porque, claro, yo quería seguir trabajando, no darme cuenta de lo que realmente me estaba haciendo falta Claro. o de las necesidades que tenía. Tratabas de sublimar, y creo que así como vos, Lorena, hay mucha gente que de alguna manera trata de huir de su realidad, buscando de alguna manera con el trabajo. Le pasan a los hombres que por ahí trabajan mucho, descuidan su familia, su matrimonio, y bajo la excusa tengo que traer a mi casa, y entonces pasan los años y se encuentran que los hijos crecieron y que el hijo y el padre se desconocen o no se conocen, son perfectos extraños. Y entonces el padre después, cuando quiere tomar autoridad, los hijos ya crecieron, o cuando el padre se quiere hacer oír, los hijos crecieron. ¿Y qué sucede? De repente el hijo no lo registra, no, como que hay una distancia muy grande, y suele pasar esto en muchas familias. Y entonces, ¿qué pasa? El hombre dice, yo me maté trabajando para que no le falte nada. Y yo creo que hay una buena intención en eso de trabajar para que no falte nada en la casa, pero a su vez también hay ignorancia sobre el valor de la familia y sobre el valor de la presencia del papá en la familia, que es en alguna medida lo que carecías vos en un tiempo, y que abrazaste el trabajo para tratar de tapar, considero yo, ese dolor producto de las ausencias que viviste, porque no sé cómo habrá sido la relación con tus padres, pero vos sentías la necesidad de un abrazo de papá, ¿verdad que sí? Sí, sí, prácticamente ausencia de padre paterno, total ausencia. Si bien mi papá vivía en mi casa, pero no, permanentemente ausente, nunca estaba. Y mi mamá era una mujer que trabajaba mucho, porque era lo que nos mantenía. Porque mi papá, si bien trabajaba, tenía un buen sueldo, pero nunca no. Mi papá era alcohólico, así que prácticamente su sueldo se lo gastaba en alcohol, en todas esas cosas. Entonces, prácticamente mi mamá era la que salía a trabajar, y claro, teníamos esa ausencia de mamá y papá. Sí, papá y mamá, pero... claro, yo primera vez que tengo la posibilidad, si bien hace tiempo que vas, siempre lo saludamos, está en la zona de staff y siempre está activa y trabajando, porque veo que te gusta servir al Señor también, sos líder de célula, y entonces bueno, yo por ahí nunca tuve la posibilidad de conocer de primera mano tu testimonio, no sabía, entonces también me alegro de conocerte más en este aspecto, y también ver lo que Dios hace, porque ahora dabas testimonios que esas lágrimas de dolor ahora se transforman en lágrimas de alegría, y después en estos 3 años que empezaste a ir a la iglesia, ¿qué sentiste que cambió en tu vida? ¿Cómo creciste? Si hay áreas que crecieron o hay áreas en las cuales todavía estás trabajando. Sí, he crecido mucho en muchas áreas, en lo espiritual,
Por ejemplo, en el trabajo ya me tomo el trabajo de otra manera. Si bien sigo trabajando igual, porque bueno, es mi trabajo, es el trabajo el que nos hace muchas horas, pero ya no me quedo trabajando horas extras. Tomo mi tiempo para relajarme. En el trabajo estoy más relajada. No lloro todo el tiempo porque lloraba por todo. Tampoco no me siento, digamos, como que lastimada, porque todo el tiempo he aprendido, digamos, a que la descalificación del otro a mí no me llegue. Como que te encontraste con la verdadera identidad de tu vida, entonces ya estás libre de lo que la gente dice, de la opinión de la gente, que a veces pesa tanto, ¿no? Exactamente. Cuando uno está lastimado, herido, pesa mucho, y a lo mejor siempre digo esto, cuando uno está débil o cuando uno está frágil en algún área, viene un mosquito y te arruina. Un mosquito te arruina. ¿Sí? Y esto no es poca cosa. Hay mucha gente que está en un estado de hipersensibilidad y a veces nosotros como que minimizamos el dolor del otro, no entendiendo de dónde viene la vida, y yo creo que Dios te liberó y te hizo una mujer fuerte, y lo primero que Dios recupera en una vida de una persona es el amor propio. Es es la identidad, saber quién soy. Qué Sí, bueno. que saber que soy hija de Dios, porque antes no sabía eso, digamos, como que si bien había conocido en parte, creo, al Señor cuando era muy chica, pero no fue como cuando pasé por mi encuentro. No fue. ¿Fue un antes y un después del encuentro? Sí, totalmente. No, fue algo maravilloso. Yo cuando fui no conocía totalmente, nunca había ido a una iglesia cristiana. Y decía, ¿qué voy a hacer acá? Llegué y no sabía qué iba a hacer. Yo creo que todos pasamos por esa... Recuerdo que le decía a Lorena, ¿y yo qué hago? Vos dejaste que el Señor te guíe. Claro, era su líder en ese tiempo. En ese tiempo ya era mi líder. Las Lorenas. Así que... No, y bueno, ya sé, en el encuentro lloré todo, pero era que inclusive tengo una foto de antes del encuentro y justo en el momento del encuentro. Wow. Y que mi hermana me dice, mira esa cara. Mi hermana me dijo, mira esos ojos. Nada que ver con cómo fuiste y ahora cómo estás. Y la verdad que yo la comparaba y es cierto, totalmente. Totalmente la cara, una alegría, qué sé yo, en la mirada, todo, ¿no? Cambió entonces, todo. En alguna medida lo que dice 2 Corintios 5:17, sos una nueva criatura. Exactamente. Las cosas viejas pasaron. Y obviamente hay cosas que cambiar, hay cosas que todavía que tengo que trabajar, pero sí, Dios me cambió, hizo una criatura nueva en mí. Qué bueno. Lorena Zabaleta, contándonos un poco de dónde Dios la sacó y cómo Dios ha hecho obras extraordinarias. Y creo que Dios sigue haciendo. Dice Filipenses 1:6, lo hablaba el domingo, que el Señor va a trabajar en nosotros y con el tiempo va a perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Hay cosas que seguirás trabajando y va a seguir. Y yo conozco y te animo a que conozcas a un Dios inagotable. Siempre hay algo nuevo de Dios para vos, y siempre que conquistes una cima, Dios te desafiará a que conquistes una mayor. Esto recién comienza, solo 3 años. Hay toda una historia que te espera con Dios, y te puedo asegurar que con Dios siempre se gana y nunca se pierde. Gracias por estar. Gracias a usted, pastor, por la invitación. Buenísimo. Vamos a ir a la otra Lorena. Y contanos, Lore. Bueno, Lore, hace años que estás con nosotros. ¿Hace cuántos años que venís? Ya hacen 12 años ya que estamos con ustedes. 12 años. Bárbaro. Qué bárbaro. ¿Cómo pasó el tiempo, no? Hace 12 años y 30 kilos atrás, ¿verdad? Más o menos. Bueno, por lo menos en mi caso. 31, creo. Así que, la verdad, bueno, conociéndote un poco más de cerca, sí tengo la posibilidad de conocerles más, ser testigo, ¿no?, de lo que Dios ha hecho en ustedes y cómo llegaste a la iglesia. Nunca me olvido de eso. Yo también, es algo que jamás he olvidado, y siempre recuerdo las palabras que me dijo usted cuando me oró. ¿Sí? Yo recuerdo que llegué muy dañada a la iglesia cuando estábamos, que nunca me acuerdo de la calle. Ingeniero Krause. Ingeniero Krause, ahí llegué cuando estábamos ahí. Y fue tremendo como fue. Yo recuerdo que vivías en bicicleta y que estabas en la puerta de la iglesia, y recuerdo que hablabas con la pastora Rosa, y
y bueno, no sabía cuál era tu trasfondo de vida. Y la otra vez, en una conversación un poco más familiar con tu hermano, pude acceder, digamos, a una parte de tu vida que por ahí muy poco contaste y que yo no sabía de tu infancia, de Sí, tu porque trabajo, lo que por lo- hacías. Digo, bárbaro, digo. Por lo general siempre contamos el testimonio que toda la iglesia, sí, toda vida abundante lo sabe, el de nuestro, que Dios restauró nuestro matrimonio, pero teníamos un pasado antes, ¿sí? Antes Una de niñez ser, difícil. claro, de nuestro matrimonio también. Fue una niñez muy, muy sufrida, ¿sí? Que, por ejemplo, recién Lorena decía que ella había nacido para trabajar y yo pensaba que había nacido para sufrir. Claro. Sí, y, Sí. y bueno, y toda esa, la niñez también, un papá alcohólico, una mamá ausente, que en realidad nos abandonó, ¿Cuántos años tenía cuando tu mamá les dejó? y yo tenía 8 años. 8 años. Qué difícil edad, ¿no? Para la ausencia de una Eh, mamá, más una mujer, ¿no? Fue muy difícil porque tenía, yo soy justo la del medio, ¿sí? Tengo 3 hermanos mayores que yo y 3 menores que yo. Y cuando mamá... 7 sí, hermanos? Sí, somos 7. Y en realidad somos 8, pero bueno, hay uno que no se crió con nosotros. Ujú. Y después, cuando mi mamá se fue de la casa, nos dejó porque estaba en riesgo su vida, ¿sí? Ujú. Un papá alcohólico, golpeador, Claro. y muchas cosas que venían sucediendo. Y bueno, en el momento que ella nos abandonó no entendíamos eso nosotros, ¿sí? Claro. Vos entendías que mamá les dejó nada más. Nada más. Y O sea que sumado al alcoholismo de tu papá, el dolor de la ausencia de tu del mamá abandono, sí. y también enojo, supongo. Muchos, Tenías, sí. tenías 8 años. Y sí, y los hermanos mayores también se fueron. Sí, También se entonces, fueron. claro. Y entonces quedé yo y mis 3 hermanos más chicos. Y tener que hacerme cargo de una casa, de una familia, ¿sí? Convertirme En una mamá. en una mamá y en un papá. Ah, porque tu papá alcohólico. Sí, porque si bien estaba él en la casa, él no sabía de su vida, todo el tiempo tomaba, y yo tenía que salir a trabajar para que mis hermanos pudieran comer. Comer. Y fue así, sí, fue muchos años de mucho sufrimiento, mucho dolor. Sufrí abusos, violaciones, Wow. cosas que realmente dañaron mucho mi vida. Y perdón, son cosas que uno trae a memoria, y si bien el Señor ya las sanó, yo pude perdonar a mi mamá, a mi papá, pero son cosas que, bueno, que cuando uno las recuerda, Todavía duelen un poquito. Y sí. Y fue una etapa durísima, olvidaste. fue algo muy difícil, muy difícil. Y bueno, después yo lo conocí a él cuando tenía 15 años. Si bien lo conocía de antes, pero... ¿Eran vecinos? Sí, de antes. Nos Vecinos del conocía. barrio. Él era compañero de la escuela de mi hermana y ya lo conocía, pero una etapa, un momento que yo también decidí irme de la casa. Abandoné a mis hermanos. Más chicos. Sí, porque era un peso que tenía sobre mí que yo no lo aguantaba. No lo podías llevar. No. Entonces decidí irme de mi casa también, y me sucedieron cosas peores. Que tuve que volver a mi casa, ¿sí? Y bueno, cuando volví, a la primera persona que recuerdo que viajé en tren de Buenos Aires para acá, a San Juan, y nadie me fue a recibir. ¿Y qué edad tenías cuando viajaste? Tenía 13 años, 14 años tenía cuando volví. Me fui a los 10, 11 años, me fui de mi casa. Y ¿Te fuiste a Buenos Aires cómo? a buscar a mi mamá. Ajá. En realidad me fui hasta Mendoza. Fui de aventurera, arriesgando mi vida y muchas cosas Claro, que... porque eras que una bueno. niña. Bendito Dios. Y me fui sin conocer. Me dijeron que vivía en un lugar, y yo en ese tiempo se viajaba en tren. Fui hasta la estación de Mendoza, me bajé y buscando el lugar, caminando.
sí, llegué, no sé cómo, llegué hasta donde ella vivía y mi mamá, ella que era cocinera, trabajaba en la aduana, pero ella se iba a buscar a su hijo mayor, ¿sí? Que también mi mamá tuvo una vida muy sufrida, ¿sí? A ella le quitaron su hijo mayor cuando el nene él había nacido. Y ella, y le dijeron en dónde estaba y ella se iba a buscar. Entonces me fui con ella. Y bueno, también pasaron muchas cosas. Vivimos en Buenos Aires y fue terrible. Allá era horrible vivir en un lugar desconocido, donde la vida en Buenos Aires es muy acelerada, nada que ver Con la provincia. Y bueno, pasaron muchas cosas más y que me tuve que venir, volver. Y bueno, cuando... Las decisiones a veces que toman los grandes, ¿no? Me quedé enganchado en lo que dijiste. Tu mamá también vivió una vida sufrida y seguramente fue presionada a tomar decisiones y a veces no nos damos cuenta el efecto colateral, ¿no es cierto?, de nuestras decisiones, lo que afecta a terceros, en este caso a gente inocente, Claro. como en tu caso, ¿no? Cuando no hay un matrimonio que está sólido, donde Dios está ausente y produce este flagelo, este daño tan profundo. Hoy yo puedo ver, yo les conozco bien a esta familia y ella llora obviamente porque es una historia que a veces la gente por ahí no conoce. Yo tanto detalle así no conocía. Cada vez que escucho hablar, ese día recuerdo hablar a tu hermano mayor y él lloraba desconsoladamente y yo decía, porque él nunca había abierto su corazón con nadie con respecto a este tema y vos sí sabías este tema, que fue en el departamento, me acuerdo, Sí. cuando veíamos antes. Y yo quedé sorprendido por tu historia, una historia tan fuerte y yo pude corroborar porque él también daba testimonio de que era así. Y entonces seguramente Marcelo nos estará viendo o va a ver en algún momento, espero que vea esta transmisión, este video y seguramente esta historia que cuenta Lorena se asemeje mucho a la tuya, pero ella está de pie y puede dar testimonio que Dios libera. Aunque vamos a seguir escuchando su historia, quiero decirte que hay esperanza si te volvés a Dios de todo corazón. Amén, así es. Sí, y bueno, cuando llegué de Buenos Aires, la persona que me estaba esperando en la parada del colectivo era Daniel. Que nada que ver. Pues esperabas a otra persona no, y, en la y el esquina gringo de la apareció en calle escena. Apareció, era como, no sé, Robin Hood. Romeo, sí. Y bueno, y fue... No Romeo Santos, no. con 2 pesos menos. Bueno, ahí fue que lo conocí. Tuvimos 3 meses de novio. Y bueno, yo necesitaba yo no quería estar en la casa, porque sabía cuál iba a ser otra vez el rol mío, ¿sí? Es más, yo llegué y enseguida mi papá empezó a planear, que mira, ya tenés que salir a trabajar allá, y yo otra vez lo mismo. Y bueno, entonces yo lo conocí a él, nos pusimos de novio, 3 meses estuvimos de novio y se vino él a vivir conmigo a la casa de mi papá. Ajá. Y inmediatamente 2 meses más me quedé embarazada de mi hija mayor, de Joana. Y bueno, y ahí empezó O sea que nuestra... fuiste mamá jovencita. Sí, a los 16 años fui mamá. Bárbaro. Gringo. Bárbaro, Pero sí. pues fue la persona que me ayudó a salir de ese lugar. Fue como tu salvador en ese momento. ¿Lo Sí, viste así? era Dios. Era Dios, Ahora era. se transformó en otra cosa. En ese momento fue la persona que prácticamente me rescató de la vida que llevaba. Dios en sus planes perfectos, Dios siempre hace eso. Porque a lo mejor en aquellos años, ¿quién ibas a pensar que ustedes estarían acá? Y que nos ven cientos de personas, quién dice hasta miles tal vez, contando su historia, de donde Dios les sacó, lo que Dios les dio después. Yo tengo la posibilidad de conocer a todos sus hijos, sus 5 hijos, y conozco a cada uno de ellos, los conozco bien, hasta el más chiquitito, que es tremendo, que es ¿cómo es el hijo de la menopausia? No, ese fue un regalo un regalo de Dios. Sí, fue un regalo. Claro. Es el único legal. Sí, porque todo, bueno, ese es otro tema que después vamos a hablar. ¿Podés decir que lo que dice 2 Corintios 5:17, sos una nueva criatura? Sí, amén, sí. Yo recuerdo siempre cuando llegué a la iglesia
que en realidad cuando empecé ahí, mi mamá había vuelto, ¿sí? Después de 20 años que ella se había ido de la casa, ella volvió conociendo ya del Señor, ¿sí? Ella en donde estuvo, ella ya había conocido al Señor. Y dice que ella volvía a restaurar su familia. Mira. Y cuando ella iba primero a la iglesia, ¿sí? Y cuando, bueno, nosotros una situación que tuvimos como matrimonio y la decisión de él fue que buscáramos de Dios y me dice, bueno, anda a buscar una iglesia. No dijo en dónde, entonces yo la primera iglesia que encontrara iba a entrar. Y fue mi mamá, muchas veces me había hablado. Yo los había visto a ustedes, sí, porque bueno, mi mamá tenía un parripollo, ustedes sabían ir a comprar los días domingos, pero siempre de lejos, nunca me acerqué a hablarlos ni a saludarlos. No me caían bien. Te lo confieso, pastor, usted no me caía bien. No, mentira. Tranquilo, pude ver con eso. Hay tanta gente que no le caigo bien y algunos hasta le caigo pesado y estoy casi en 100, así que sí. Debo caerle pesado. No, bueno, en ese momento nunca había charlado yo con ustedes hasta que llegué a la iglesia y recuerdo ese día me senté en la última silla porque quería salir primera. Y no sé, un momento que fue que usted llamó a la gente adelante y yo me paré, pero para irme. Y fue como un flash, así que no sé, que cuando me di cuenta estaba parada allá adelante. Yo digo, ¿qué hago acá? ¿Quién me mandó a mí que me parara acá adelante? Y me quería ir. Recuerdo que empecé despacito, como a caminar para atrás, como cangrejo, para encontrar la puerta e irme. Y usted estaba en el altar y me señaló así. Y yo me corría, y usted me señalaba. Y bueno, en ese momento una persona de las que servía me dice, el pastor te llama. Y no, yo no quería ir, tenía mucho miedo. Y bueno, llegué ahí adelante suyo, y usted me empezó a hablar, ¿sí? De parte de Dios, que recuerdo que me dijo muchísimas cosas que nadie las sabía, y más miedo me dio. Digo, ¿y este hombre cómo sabe? ¿Cómo conoce mi vida? ¿Sí? Que yo siempre, ¿no?, recuerdo todas las palabras que usted me dijo. Yo no me acuerdo, yo me estoy enterando que eso pasó. Verdad. O sea, porque yo no me acuerdo, se han ministrado, yo no quiero, esto no es soberbia ni nada, pero miles de personas, yo no recuerdo por cuánta gente he orado y por cuántas personas les he hablado de parte de Dios, porque en ese momento es Dios hablando, era Dios que te estaba hablando, yo simplemente era un instrumento nada más, y es primera vez que yo escucho eso. Y hace 12 años que venía a la iglesia. Bueno, primero, capaz que mi esposa lo sabe, pero sí, yo no. Y bueno, y recuerdo que usted me decía, me dijo todo lo que yo había pasado en mi niñez, y yo digo, ¿cómo sabe? Y me dio mucho miedo en ese momento, y usted me dijo, cerrar los ojos, que el Espíritu Santo te va a tocar. Y cuando yo sentí que el cuerpo se me desvanecía, sentí que algo salía dentro mío, y fue que caí al piso, pero me levanté en el aire porque no sé, pero fue algo que yo empecé a llorar en ese momento, y lloré, y nos teníamos que ir con mis hijos en bicicleta hasta mi casa, que nuestra casa está en el 5º cuartel. Y media cuadra más después termina el mundo, sí, más o menos, sí, por ahí. Usted pega el grito y se larga nomás, pega el grito y cae así. Y bueno, en ese momento tuve que llamar un fletero para que nos llevara, porque yo no me podía sostener, sí, pero era por la presencia del Espíritu Santo, y yo iba llorando, y el hombre como me decía, ¿qué le hicieron acá? Usted vino bien, y la cosa que yo iba llorando. Y yo creo que estuve como una semana llorando, que no sabía también por qué lloraba. O sea, muy parecido a lo que le pasó a ella. Sí, y bueno, fue que mi vida cambió. Y mi lucha siempre fue por tener una familia, ¿sí? Bien. La familia que nunca tuve yo, poder hacerla, ¿sí?, con mi esposo. Y bueno, gracias a Dios, ahí comenzó realmente nuestra vida. Yo creo que mi vida comenzó ahí, en ese momento. Hace 12 años, o sea que estás cumpliendo 12 años. Ay, sí, bastante. Es que la Biblia habla del nuevo nacimiento. Esto está en la palabra de Dios, ¿no? Dice el libro de San Juan 1, 12 y 13,
que Dios nos da cuando creemos en Él, potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en ese momento se produce lo que la Biblia habla en el segundo nacimiento. Después, en el capítulo 3 del libro del mismo San Juan, habla de cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice: lo que es nació de la carne, carne es, y lo que es nació del espíritu, espíritu es. Entonces, naciste, experimentaste lo mismo que vos, Lore, un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad, y lo viejo pasaba y ahora se empieza a escribir otra historia. Empezaste a escribir otra historia. Sí, de ese momento mi vida cambió. Yo recuerdo, siempre lo sé contar como testimonio a mis discípulos, ¿sí? Que yo nunca falté a una reunión en la iglesia. Desde el momento que yo llegué a la iglesia, nunca falté. La única reunión que falté fue cuando lo tuve a Isaías, porque me hicieron cesárea y no me podía venir del hospital, si no me venía. Bueno, no, porque vivo en la iglesia. Así que pues ellos son los caseros de la iglesia. Ni siquiera faltamos, nosotros seguimos estando en la iglesia los domingos, todo, porque bueno, viven en la iglesia. Qué bien. Y nuestra manera de agradecerle a Dios, sí, fue servirle. Y sos líder. Y sí, Tenés soy líder, tengo discípulas y discípulas que tienen discípulas, ¿sí? Y siempre liderazgo fuerte. Ahora no veo mi vida fuera de Dios, ¿sí? Mi vida, nosotros siempre decimos, o sea, que con mi esposo, podemos entender de que Dios no solamente te libró de tu pasado y te sanó tus heridas, sino que Dios le dio un sentido de propósito a tu vida y a vos también. Tu vida ahora tiene que ver con eso. Sí, totalmente. Yo no me veo fuera de Dios. Yo sin Él no soy nada. Es así. Y hay gente que dice: no, le lavaron la cabeza en ese lugar. Y sí, le sacamos las ideas de suicidio, la tristeza, los pensamientos de muerte, obvio. En la iglesia te lavaban la cabeza. Y sí, porque bien cochina que la tenían algunos. Sí, no, y en esos momentos, bueno, que uno ha contado parte del testimonio, pero yo también, siendo una niña, a partir de los 10 años hasta los 15 años, hubieron muchos intentos de suicidarme. Sí, claro. Imagínate, una vida re difícil. Sí, muy difícil. Pero bueno, gracias al Señor. Gracias por contarnos, en las dos, un poco, no podemos resumir en toda una vida, ¿no? En tan pocos minutos, pero la verdad que yo, o sea, como pastor, porque las dos nacieron en la iglesia, en Vida Abundante, yo me siento altamente privilegiado, que vos hayas dicho: Dios me habló por medio suyo, y mucha gente lo dice, y yo lo miro como diciendo: gloria a Dios, pero ya somos dos que nos estamos enterando. Porque lo hacemos y nunca está el sentido de promocionarse a sí mismo, de la soberbia humana, que para mí es un acto de estupidez, pero la verdad que hay gente que se encuentra con una pequeña cuota de poder y pierde el norte y ya se cree en la estrella. Y yo honestamente le digo, dice Proverbios 27:2, creo que dice: alábate el extraño y no tu propia boca. No hago esto con el sentido de alabarme ni de atribuirme nada, pero sí sé algo, que si Dios hace algo, y hoy ellas pueden dar testimonio, es por la gracia y la misericordia de Dios, para que ningún hombre se gloríe. ¿Ahí está ahí? Anda bien el disco rígido, ¿eh? ¿Sí? Alábate el extraño. A ver, léalo usted, que yo no tengo. Me voy a quebrar el cuello. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Sí? Y a veces cuando yo hablo, trato en lo posible de no caer con esto, pero yo quiero agradecer a Dios por sus vidas aquí públicamente también, y los que van a ver, porque hay tantas personas que siempre con un sentido de amor y de agradecimiento, cuando va un pastor, es usted, mi esposa por eso es un poco más callada, más habla menos que yo, y entonces ella tiene otra manera de ejercer el ministerio muy poderosa y efectiva también, y yo hemos ido a las casas y la gente nos abraza, llora, nos entregan sus ofrendas, sus diezmos, porque la iglesia sigue estando en pie, sigue estando donde sigue estando, y hay que prepararnos para la vuelta, que va a ser seguramente una fiesta impresionante, grandiosa, y cuántas personas más seguramente se van a identificar con el testimonio de ustedes. Y sí, yo creo que
bueno, que uno cuente el testimonio. Por ahí nos ven en la iglesia, bueno, los líderes, son líderes 12, como decía al principio, siempre la mayoría saben el testimonio de cómo Dios restauró nuestro matrimonio, pero teníamos una vida también sufrida y antes y que llegáramos al Señor, y cuando llegamos fue ahí cuando Dios empezó a transformar nuestras vidas, porque también estábamos dispuestos a querer que Dios lo hiciera. Claro, ¿Sí? claro, Porque sí. no sé, yo como que estaba cansada de la vida que llevaba, por eso Claro. muchas veces En este caso las dos tienen una interpretación desdibujada o adulterada de la autoridad. Los Claro. dos padres alcohólicos, y uno a veces encarna esa paternidad espiritual, y a veces corregir en amor, y a veces cuando uno no ha recibido amor, no, es cualquier difícil. cosa que le dicen lo toma mal. Y sí, porque yo me mandaba sola, a mí nadie me decía nada, yo ¿O hacía no? lo que quería. Claro, imagínate, es difícil. De algo dice que se ríe solo de sus picardías, ¿se acuerda o no? Sí, hasta el día de hoy me acuerdo, porque de chica siempre me mandaba sola. Yo le decía a mi mamá, me voy a tal lado, ¿sabes? Ni pedía permiso, directamente me mandaba. Claro, uno no estaba acostumbrado a que alguien, es más, en mi caso no estaba acostumbrada a que me trataran con amor. Claro. Entonces ya si me trataban con amor era como, ¿y qué quieren de mí? Sí, siempre la desconfianza Claro. hacia las otras personas cuando venían de buena manera, porque siempre Claro, porque fue el así. que venía de buena manera por ahí Era buscaba para otra dañar, cosa. era para dañar. Entonces uno estaba a la defensiva siempre. Hubo un antes y un después, entonces, después Sí. de conocer al Señor. Amén, sí. Una nueva criatura. Amén. Qué bueno, las bendigo, chicas. Gracias, Vamos a pastor. ir a ver con Daniel. También, Dani, ¿hace cuánto que venís a la iglesia? 12 años también. 12 años, pastor. 12 años. ¿Y Y- cómo fue tu vida? Contanos un poco. Bueno, mi vida también algo similar a lo de las chicas, también mi padrastro, porque mi papá falleció, yo vengo de Tucumán, de Simoca. Ujú. Mi papá lo asesinaron allá en Tucumán. ¿Lo asesinaron? Lo asesinaron porque él engañaba a un hombre gendarme y el hombre se fue, y cuando volvió los encontró a ellos que estaban acostados. Vino un día antes de que ellos creían que regresaba, ¿no? Y bueno, los mató a tiro a los dos. Ajá. Tanto a la mujer como a mi papá. Y de ahí mi mamá se vino con nosotros, éramos niños chicos, tenía 2 años, se vino acá a San Juan y bueno, ella conoció a otro hombre al pasar el tiempo, en el cual me hizo de 4 hermanos más, en total somos 6. Y bueno, este hombre era boxeador, también le gustaba el alcohol, era un hombre, no sé si era porque yo no era hijo de él o el por qué era el maltrato de él hacia nosotros, en vez de enseñarnos las cosas, él, por ejemplo, nos hacía hacer salto rana, trabajaba en un autoservicio, sí, y nos hacía arrodillar con la cabeza contra la pared y las manos para arriba, sobre el maíz molido, o a veces arena. O en los días de invierno nos poníamos a jugar como todos niños chicos que cuchillean cuando están durmiendo, y él se molestaba y se levantaba y nos sacaba afuera en calzoncillo en pleno invierno, o nos pegaba con el cinto. Muchas veces quedé marcado por las lonjas del cinto, ¿no? Los cintazos que nos daba. Y bueno, fue una vida que fui juntando bronca, como quien diría, ¿no? Y yo de niño chico, al ser boxeador, él nos enseñaba a boxear, nos enseñaba a defendernos, así que yo en la escuela me la pasaba peleando. Y al llegar a la edad de 16 años, yo le levanté la mano a mi padrastro y me fui de mi casa. Me la pasaba en la calle nomás, y me fui a vivir con mi abuela a Las Chimbas, y ahí fue el descontrol de mi vida, A las chimbas. a Las Chimbas. Con tal de esto que a los 18 años yo caigo detenido preso al penal, y estuve 41 días ya. Mi mamá pensaba que yo estaba en la casa de mi abuela, y mi abuela pensaba que yo estaba en la casa de mi mamá, y no era así. Y nadie Sabía nada de nadie mí, sabía nada. nadie sabía nada de mí, como a veces he dormido en la calle. Me iba de mi casa, y ahí cerca de mi casa hay una unión vecinal del barrio Gualilán, y dormía en los techos. Me iba a ir a la unión vecinal y dormía ahí en los techos, me bañaba en el mismo tanque del agua de la unión vecinal, y bueno, esa era mi casa, ¿no? Como quien dice, mi casa era la calle, y ahí aprendí muchas cosas. Por un lado,
más malas que buenas, pero hay cosas buenas que uno saca de la calle, ¿no? Y bueno, como contaba mi señora hace rato, yo la conozco a ella de niño chico. Más o menos tenía como 5 años, 6 años ella, que iba a jugar a la casa con mi hermana, y yo un día dije, vos vas a sonar cuando seas grande. Y ahí nosotros llamamos primos, éramos primos. Y yo era muy amigo de José Horacio, el hermano de Lorena, fui compañero de Karina Herrera, que ahora está en Mendoza, así que te mando un beso, negra. Y me juntaba mucho con José Horacio, y cuando ella llegó, la esperamos en la bajada del colectivo y la acompañé hasta la casa de ella, le ayudé con los bolsos, y fue el vislumbre para mis ojos, ¿no? Fue como que llegó la media naranja para mí. Y empecé a insistirle a José, porque me la pasaba en la casa de él, y José buscaba la forma para sacarme de ahí. Y me acuerdo que tenía un televisor chiquitito, mi suegro. Era no sé si vieron 12 pulgadas, una cosita chiquitita así, no sé cuánto será, ¿no? 5x5 el televisorcito. Y ahí nos sentábamos, me acuerdo, nos poníamos muy así encimados al televisor, y ella se ponía al lado mío y yo la agarraba las manos por abajo de mi brazo, y estábamos así, veíamos la película, y cuando se iba el veterano para adentro, y le rompía la boca a veces. Y mi cuñado no le gustaba eso, y sí que él me decía que nos fuéramos, y nos íbamos por ahí, pero cuando podía me escapaba y venía a buscar a Lorena, y estábamos ahí afuera. Y Lorena es muy contenta, ella parece. Sí. Y bueno, y de ahí empezamos a salir, como ella decía, 3 meses, me vine a vivir con ella, quedé embarazada de Giovanna. También conoció mi lado feo, porque yo en esos tiempos me curaba, tomaba alcohol, me drogaba. Vivía peleando una vuelta por una mancha de sangre que tenía en la zapatilla, porque yo le prometí a ella que no iba a pelear más, y justo llegué, había peleado, y a un par de cuadras nomás, y me vio una mancha de sangre en la zapatilla, y ella me decía que qué es lo que era eso, y lamentablemente fue eso, que había peleado, le había robado a un muchacho, le había sacado la billetera, y bueno, era para el sustento de mi sustancia, ¿no? Para comprar droga. Cocaína, claro, la droga. Y ella me empezó a guiar, que yo siempre le doy gracias a Dios, porque sin conocer la Biblia yo no sabía que Dios pone la mujer idónea a cada hombre, ¿no? Cada uno tiene su idónea, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque ella con sus manos edificó el hogar que uno anhelaba, ¿no? Y ella me empezó a ayudar, y en una pelea me rajan la cabeza. Y ahí fue cuando ella decía que buscara una iglesia, ¿no? Y bueno, está mi suegra ahí, Amada, que también la conozco, he vivido con ella, cuando ella se fue de su hogar, fui a Mendoza, estuve viviendo con ella allá en la 4ª sección en Mendoza. Estuvimos con José Horacio viviendo ahí, Karina, un tiempo con ella. Y bueno, y ella me decía que su mamá iba a una iglesia, y le digo, mirá, la iglesia que sea, le digo, busquemos de Dios, porque el doctor me dijo, gringo, mirá, vos tenés un Dios aparte. El golpe había sido por al lado de la 100, me pegaron en la 99. Así que me dice el doctor que tenía un Dios aparte. Y dije, bueno, yo quiero conocer ese Dios, porque cuando yo estaba detenido, estuve preso, iba el pastor Bordón allá al penal y los predicaba, y yo era el primero que me levantaba en el pabellón y lo sacaba de vuelo, de piro, como dicen los pibes ahora. Y me enfrentaba a él, y le decía que era un maricón porque andaba con la Biblia bajo el brazo, ¿no? Y yo hoy te digo a vos, hermano, que estás escuchando esto, hoy me encanta ser maricón, soy la Biblia, hoy soy la Biblia. Aprendí mucho, y más de esto, que llegamos a la iglesia cuando me dijo ella, entré, y era como que vos me señalabas, pastor, y que me decías todo lo que me había pasado en mi vida, y como que yo digo, ¿qué le pasó a esta? Y ya empecé a pelear a mi señora, y le decía, ¿qué le tenés que contar el petizo a qué? Y decía cosas malas, ¿no? Y ya le quería pegarse al pastor, ya, y bueno, fue que Dios me tocó en ese tiempo, que cuando me confrontó el pastor, el hombrecito achicó los cachos y nomás, estaba como perrito asustado ahí. Y él me decía, yo me acuerdo todavía que
que por qué quería esas decisiones con él, que por qué le quería pegar, si él no me había hecho nada. Dice, yo quiero ser tu amigo, me decía. Y bueno, empecé a conocerte, pastor, y aprender esto de Dios, que es hermoso, y que le digo a la gente que está ahí en su casa viendo esto, que se acerquen a Dios, que tomen esa valentía para recibir a Dios en sus corazones y ser obedientes sobre todo, porque muchas cosas las he aprendido de vos, pastor, me puse en obediencia, porque antes no las ponía en mi vida, ¿no? Y eso, cuando vos me dabas un consejo, lo tomaba y aprendía de eso. Bueno. Me sujetaba a la obediencia de parte de Dios. Qué lindo. ¿Puedes decir que lo que dice 2 Corintios 5:17, sos una nueva criatura en Cristo? Sí, a Dios gracias, sí, pastor, y es más, no me pueden dejar mentir, porque ustedes, la pastora, los chicos me conocen, hay mucha gente en la iglesia que me conocen, y más los chicos de la célula por ahí me dicen que cómo he cambiado en los últimos años después de mi encuentro, ¿no? Pues tuve el encuentro con Dios, así que si alguno no ha pasado por un encuentro, te insto, hermano, para que puedas llegar y recibir ese encuentro y tener la gracia de Dios en tu corazón. Animate y llegá, porque eso es lo que nos cambia nuestra vida, pastor. Es así. Es así. Y ahora seguramente cuando vuelvan las actividades vamos a hacer los encuentros y todo lo que quedó, digamos, postergado por esto de la pandemia, de la cuarentena y todo lo demás, ¿no? 3 testimonios de vida, 3 historias, 3 pasados, pero también Dios se manifestó, Dios hace cosas nuevas, Dios transforma los corazones, Dios da una vida nueva a todo aquel que quiere. Por eso, si estás teniendo un momento difícil en tu vida y te estás debatiendo una decisión, creo firmemente de que cuando uno valientemente acepta sus errores y se vuelve a Dios de todo corazón y le permite que Él sea el Señor de su vida, seguramente un futuro como nunca pensaste vendrá a tu vida. También ellos los 3 conocieron al Señor en vida abundante y pueden dar testimonio de que Dios ha obrado milagros, de que Dios les ha transformado. Dios, en definitiva, literalmente les ha devuelto la vida, como lo hizo conmigo. Y entonces creo firmemente de que no importa dónde hayas caído, ni bajo las circunstancias que hayas crecido, ni los padres que tuviste. Acá hablan de 2 alcohólicos, un violento, un ausente, y todo lo que seguramente tenés una historia para contar, y tal vez esa sea la excelente excusa para que te hayas convertido en una persona violenta, o tal vez depresiva, o tal vez estás en un estado de pensamientos de muerte, y el enemigo aprovecha esa herida, está aprovechando esa oportunidad para dañarte, para destruirte. Y Dios te da una oportunidad, como a todos nosotros. Todos recibimos una oportunidad en el momento que Dios nos llamó. Y tal vez por este video y por este tiempo que hemos compartido, Dios te está llamando. Dios está haciendo algo en tu vida. Y Dios quiere transformar tu vida. Pero hay una sola cosa, dice San Juan capítulo 10, versículos 9 y 10. A ver si me ayudan a leerlo ahí, chica de ahí atrás, alguien que la lea. A ver. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El verso 10 dice, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. Él dice, esta es la oportunidad. Y Él desafía, el que por mí entrare. Frente a esta propuesta de Dios, hay una acción que tenemos que poner nosotros. Nosotros debemos querer entrar. Dice, y hallaremos pastos, seremos saciados, seremos alimentados. Y el verso 10 dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué vivir una vida de miserias? ¿Por qué vivir una vida de depresión, de tristeza, de amargura, cuando Él nos ofrece una vida en abundancia? Cuando habla de abundancia, lo habla en todos los órdenes de la vida. Y creo firmemente de que cuando uno se vuelve, una nueva historia comienza a escribirse. Si querés escribir una nueva historia y querés que Dios se glorifique en tu vida y querés que Dios restaure tu casa, restaure tu corazón, tu matrimonio y todo aquello que has perdido, porque el ladrón vino a asaltarte, a quitarte, a robarte, a destruirte.
El Señor viene para que tengas vida y vida en abundancia. Si realmente quieres esto, haz una oración conmigo y permitirle que Jesús venga a tu corazón y Él tome el control de tu vida. Oremos juntos y repetí allí en tu casa, donde te encuentres, esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco reconozco que te necesito. que te necesito. Reconozco Reconozco que con mis acciones que con mis acciones te he dado la espalda. te he dado la espalda. He sido orgulloso. He sido orgulloso. No he querido venir. No he querido venir. He sido terco. He sido terco. Te pido por favor Te pido por favor que me que perdones. me perdones. Yo vengo a ti, Yo Señor, vengo a ti, Señor, reconociendo reconociendo que he pecado, que he pecado, que he andado en malos que he caminos, andado en malos caminos, pero necesito pero necesito tu salvación, tu salvación, la vida nueva la vida nueva que tú me que ofreces. me ofreces. Señor, Señor, sálvame ahora. sálvame ahora. Ten misericordia de mí. Misericordia de mí. Yo voluntariamente Voluntariamente deposito deposito mi vida mi vida en tus en manos. tus manos. Tómame, Señor, Tómame, Señor, y haz conmigo conmigo lo que tú lo que quieras. tú quieras. Sé que en tus manos En tus manos mi futuro mi futuro será distinto. será distinto. Amén Amén. y amén. Si has hecho esta oración conmigo o con nosotros, ese mismo Dios que dice Hebreos 13:8, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, está vivo, ha vencido y te ofrece la victoria. ¿Querés ser victorioso o querés ser un perdedor? Estás a un solo paso y es tu decisión. Antes de irnos, vamos a orar por las ofrendas, vamos a presentar nuestras ofrendas y Daniel tiene una palabra para compartir con respecto a la ofrenda. Siempre cuando vienen los líderes trato en lo posible de que ellos puedan compartir y puedan lucirse todo lo hermoso que el Señor ha depositado en sus vidas. Amén. Amén, pastor. Dice que para algunos es difícil compartir los principios del diezmo, de la ofrenda, ¿no? Pero el tema es muy necesario para el desarrollo espiritual, emocional y financiero de cada uno de nosotros, los cristianos, ¿no? Nosotros tenemos que aprender que el diezmar, el ofrendar, es un acto de adoración a Dios. Nosotros tenemos que aprender que nosotros con nuestro diezmo le estamos cumpliendo a Dios, estamos siendo obedientes con Él. Amén. Y al cumplir con estos principios revela tu corazón y te pones en la posición para recibir las bendiciones correspondientes a tu obediencia, que eso te va a llevar a un nuevo nivel de vida. Y yo hoy tengo 4 cosas que hay en tu interior que son manifiestas cuando aprendes a diezmar, y las quiero compartir con vos. En primer lugar, el diezmo es una de nuestros agradecimientos a Dios. Nosotros cuando ofrendamos, diezmamos, le estamos agradeciendo a Dios por lo que Él nos da. Es un acto voluntarioso provocado para el agradecimiento de las victorias pasadas. La primera vez que vemos el diezmo, lo vamos a desglosar en el libro de Génesis 14, dice que nadie lo niega a Abraham a diezmar. Dice, y su vida es cambiada por el principio del diezmo. Dice que cuando diezmas, reconoces que has sido bendecido más allá de lo que mereces y que Dios es el autor de tu bendición. Amén. Amén. En segundo lugar, el acto de diezmar es un acto de fe. Dice que cuando Abraham diezmó, demuestra implícitamente que tiene la certeza de que Dios le va a bendecir en el futuro. La persona que retiene el diezmo es porque piensa que es lo único que tiene y es lo único que Dios le va a dar. Y ahí estamos muy equivocados, porque hay mucha gente que decidimos nosotros mismos en confiar en Dios para un futuro más grande. Si nosotros no confiamos en Dios, nuestro diezmo no está siendo bendecido. Así que cuando vos le vayas a dar a Dios, tienes que agarrar y darlo de todo corazón, porque es Él el que te bendice. No pienses que con tu diezmo, tu ofrenda, se lo estás dando a un ministerio, a un pastor o a un líder, sino que se lo estás entregando en las manos de Dios. Y Él va a cumplir con tus victorias pasadas, porque tu pasado no tiene buenas trascendencias para tu vida.
Así que lo que estás aprendiendo ahora, cuando aprendas a diezmar, a ofrendar, vas a tener nuevas victorias, porque es Dios quien te va a empezar a bendecir de ahora en adelante. En el tercer lugar, cuando diezmas, demostrás que tiene plena confianza en las promesas de Dios. La segunda ocasión en que la que se menciona el diezmo en la Biblia fue cuando Jacob se hizo voto a Dios de separar el diezmo de todo lo que Dios le entregaba. Jacob estaba reaccionando no a pasadas victorias, sino a la promesa de Dios de futuras victorias. Yo era un tipo de que no apartaba el diezmo, y como yo decía hace rato, mi mujer idónea, ella me empezó a enseñar a diezmar, me explicaba qué es lo que era el diezmo. Entonces yo lo agarraba, y antes mi diezmo vendría a ser la plata que yo ganaba, yo se la daba al enemigo, porque yo me compraba droga, alcohol con esa plata. Y hoy en día esa plata yo sé que es para Dios, así que lo primero que yo hago en mi casa, cuando yo cobro los fines de semana, yo aparto mi diezmo. Preparo mi sobre con mi diezmo y una ofrenda para Dios. Amén. Porque yo sé que ahí viene la bendición de Dios para terminar de eliminar las victorias pasadas. Amén. El cuarto lugar, el diezmar es un acto de aceptación de la gracia divina. Jacob estaba perdido, huyendo, sin dinero, corriendo, y ese día Dios se le apareció y le dijo que lo bendiciera, que lo prosperaría, y a pesar de la condición, Jacob decidió que su reacción sería diezmar, porque reconocería que era lo menos que podía hacer, ya que dada su condición, no merecía nada de lo que Dios haría por él. Tu acto de diezmar dice que aceptás a Dios, estás haciendo por ti, aunque no lo merezcas. Dios da grandes bendiciones para cada uno de nosotros. A veces nosotros no somos merecedores de tan grata bendición, ¿no? Pero si vos tenés un corazón noble, un corazón de obediente, hoy día, hermano, que estás ahí, prepara tu diezmo, tu ofrenda, tu pacto, y le vamos a hacer una oración a Dios para que con ese corazón acorde, con alegría, porque dice que Dios ama al dador alegre, así que lo vamos a hacer con gran amor, porque ese dinero que lo vas a depositar, que vas a diezmar, vas a ofrendar, lo vas a poner en buenas manos. Y yo sé que poniéndolo en las manos de Dios, tu vida, tu familia, tu hogar va a empezar a prosperar. Gracias, así Señor. Que levantamos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Padre. Y le decimos al Señor: Padre Dios eterno, acá estamos frente a tu altar, Señor. En este altar en casa, Señor, nos levantamos, Señor, con una bendición, Señor, de lo que tú nos das, Señor, para prosperar día a día, Señor, a través de nuestro trabajo, Gracias, Señor. Hoy, Señor, nos presentamos con nuestro diezmo, Gracias, con nuestra Jesús. ofrenda, con nuestro pacto, Señor, Sí, porque Señor. sabemos, Señor, que lo estamos Te poniendo honramos, Padre. en tus manos, Señor. Y que Gracias. esto, Señor, es la llave de bendición, Señor, para cada uno de los hogares, Señor, representados, Señor, ahí a través de la pantalla, de aquellos que nos están escuchando, Señor, y que se ponen en obediencia contigo, Señor. Así que bendice esos hogares, Señor. Entra tú y reina, Señor, y mora en sus corazones, Señor, porque sé, Señor, que son fieles, obedientes a tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Y así puestos en pie, antes de terminar este altar familiar, este altar en casa, así nos abrazamos todos, agradecidos. Servir a Dios es un privilegio. Me siento altamente privilegiado el hecho de servir a Dios. Creo firmemente de que Dios es un Dios inagotable y que siempre hay algo nuevo para conocer de Él. Dice su palabra que todos los días son nuevas sus misericordias. Así que vamos por todo lo que Dios va a hacer en este tiempo para nuestras vidas, y lo va a hacer para nosotros y a través nuestro, y vamos a bendecir esta generación. Vida abundante en casa, los bendigo, les amo entrañablemente en Cristo. Chao.